Vamos. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en un programa más de Voces y Raíces de Tlaxcala, la patria chica y el alma grande. Y como todos ustedes han visto en los diferentes programas, le damos voz a los protagonistas tlaxcaltecas que han dejado en alto y con mucho orgullo el nombre de Tlaxcala a nivel nacional e internacional. Y esta vez tampoco es la excepción. Hoy tenemos un gran invitado que en un momento se va a presentar, pero también tengo el gusto de presentarles a profesor Pepe Toño, Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. a nuestro historiador estrella de Tlaxcala, profesor Shelwansi, Buenas tardes, por supuesto. y agradecemos a Grafos TLX, que nos proporciona la plataforma y el apoyo para que este programa sea posible en este momento, ya sea a nivel estatal y también nacional. Gracias, Grafos TLX. Bien, pues ahora tenemos el gusto de presentar a alguien que para nosotros, los que estamos aquí presentes, no es nadie ajeno, porque justamente hace más de 30 años él, a través del aula y de sus conocimientos dentro de ella, pues nos fue guiando como profesor y después se desarrolló una amistad después de las aulas. Tenemos con nosotros a un gran profesor, a un gran escolapio, que es Emanuel Suárez. Gracias, Emanuel, por abrirnos las puertas de tu casa. Y pues bueno, quisiéramos en primer momento, a lo mejor mucha gente te conoce, de muchas generaciones, porque has sido profesor en diferentes aulas y en diferentes momentos. Pero queremos saber quién es Emanuel Suárez. Una breve reseña tuya. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estudiado? ¿En dónde has estado? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra comunidad, le llamamos Escolapia de Apizaco. Aquí estamos 4 religiosos que atendemos el Instituto Fray Pedro de Gante con un grupo de laicos. En esta casa vivimos, me llamo Emanuel Suárez Serrano, soy de aquí, de esa tierra de Apizaco, Tlaxcala. Soy exalumno de toda mi vida de este colegio en el que ahora estoy, la Fray Pedro de Gante. Aquí encontré el llamado de mi vocación, aquí lo sentí y después de un año, cuando regresé de prepa, un año que pues todavía no acababa de ubicarme, ingresé a los Escolapios y eso fue el año 81 y desde ahí hasta ahora pues ha sido una vivencia muy hermosa, eh, para mí muy feliz, no fácil, pero que me ha hecho vivir una vida con gusto, entregado a lo que amo, a lo que siento y además muy dinámica, pues, ha sido una completa aventura. Pues este es el que estudié Ciencias Sociales en México, en la Universidad Pontificia de México estudié la carrera sacerdotal, después muchos diplomados, cursos, muy joven me enviaron al Colegio Morelos, al Instituto Morelos, y ahí empecé a dar clases en México cuando estudiaba, y el año 83, 84. Y de ahí prácticamente ha sido mi vida en Morelos muchos años, bueno, unos años, me mandaron a Celaya, a Oaxaca, volví al Morelos unos 13 años, fui de provincial a México y de ahí me mandaron a Pisaco, a Puebla y de nuevo a Pisaco. Ha sido un poco mi recorrido con trabajo especialmente con niños y jóvenes. Bueno, pues aquí cabe resaltar y especificar que él es un sacerdote de una orden, la orden de los padres escolapios, que tiene más allá de 400 años de existencia. ¿Qué es una orden religiosa? Porque seguramente algunos de nuestros espectadores han escuchado de las diferentes órdenes, franciscanos, dominicos, pero ¿qué son los escolapios? ¿A qué se dedican? ¿Quién es su fundador? ¿Y dónde están? La orden religiosa es fundada por José de Calasanz hace, como dijiste, ya más de 400 años. Se dedica especialmente a la educación de niños y jóvenes especialmente vulnerables. Ese es nuestro carisma. Y la orden religiosa se compone de personas, religiosos con votos,
religiosos dedicados a la educación. La educación no solamente en el aula, que es donde nacimos, pero entendemos que la educación es una gama de posibilidades enorme y hoy abarcamos colegios, abarcamos hogares, abarcamos educación no formal, educación informal, centros sociales, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la misión. José de Calasanz funda esta obra en Roma, inspirado por Dios, y a partir de ahí, pues ha sido un caminar de la orden religiosa. Hoy estamos en más de 44 países en el mundo. Pues bueno, personalmente yo he visto varias publicaciones de exalumnos escolapios, que hay desde pintores, escritores, futbolistas, etcétera. O sea, y regados justamente y con buenos frutos, obviamente, como dice la máxima bíblica, por sus frutos se conocen. Entonces han tenido grandes exalumnos que han, pues, dado buen fruto y buen renombre, no solamente a la escuela, sino justamente a su patria donde ha nacido. Recientemente el Papa publicó un documento pontificio en donde hace un reconocimiento a la orden y a San José de Calasanz. ¿Qué le significa al Escolapio haber sido nombrado en un documento pontificio? Mira, el Papa León, que lleva poco tiempo en el pontificado, es un papa como que es un papa para el mundo de hoy, entendemos. Y ha encontrado, como lo expresa él, en José de Calasanz y en la educación, que también tiene su documento en el que dice que la evangelización es fundamentalmente educación. Entonces así ha encontrado en Calasanz, que fue el primer fundador de la Escuela Popular Cristiana, la primera Escuela Popular Cristiana, y por eso pues lo ha nombrado. Es un orgullo, sí, porque es reconocer a un hombre muy visionario, adelantado a su época, y hoy pareciera normal una acción, un apostolado así, pero en su tiempo no lo era tanto. Perdón, y hablando de exalumnos, yo quiero expresarles que sí, tenemos muchos en la historia, pero aquí tenemos 4 exalumnos brillantes también de las escuelas pías, que son ustedes, de carne y hueso, y también igual de brillantes, lo cual es un orgullo. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Padre Manuel, nos gustaría que nos platicaras cómo fue tu relación cuando tú ingresaste a la orden Escolapia con tus compañeros, con los padres que estabas. Mira, yo ingresé a los 19 años. Sí. Era un muchacho pues muy normal, y al normal pues era un chavo de esa época, con las inquietudes, dificultades y problemáticas de un joven de esa época. En ese sentido era muy normal. Pero sentía yo una inquietud que luego, encauzado y acompañado, entendí que era una vocación, o posible vocación, y que al final me llevó a tomar la decisión de ingresar. Y desde ahí ha sido una experiencia en comunidad, porque un detalle fundamental de la vida religiosa es la vida comunitaria. Aquí vivimos en comunidad también. Entonces siempre hemos estado en comunidad. Y eso ha sido también una aventura. Es hermoso, no fácil, encontrarme con personas como tú que se sintieron llamadas. No nos unió la amistad ni la afinidad, nos unió un llamado. Y en el llamado Jesús nos ha unido, y es lo que nos fortalece para vivir juntos, siendo a veces tan distintos. Entonces mi relación a veces ha sido un poco más difícil, porque igual no somos tan fáciles, o no soy tan fácil yo, porque esto es de todos, ¿eh? Sí. Es la relación humana que es hermosa, pero siempre tiene sus complicaciones, y la vida comunitaria las puede tener, pero lo fundamental es que estamos por Jesús, y esto nos une, y eso está por encima de todo. Por eso, unidos, vamos en pos de una misión que tenemos, que es el Ministerio Escolapio. Maestro. Hola, pues muchas gracias por compartir este momento. Padre, platícanos de tus 4 principios base como Escolapio. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar ahora en un mundo real, con unos paradigmas sociales diferentes en lo que es la humildad, la castidad, la pobreza y la educación, que es en el caso que compartimos tú y yo? Mira,
la vida religiosa tiene sus principios básicos, como bien dices. Personalmente, además de los que has dicho, que son, yo recalco mucho la profundidad de vida. No es que yo tenga una gran profundidad quizá, pero la busco, la intento y entiendo que si no estoy cerca de quien me ha llamado, pierdo el camino y pierdo el rumbo. Entonces, eso es lo primero, una vida profunda que implica relación profunda con Jesús, que es el que te ha llamado. Eso es lo primero y es fundamental. Después, una misión. Algo que tiene la Escuela Pía es una hermosa misión. Y somos enviados a la educación de niños y jóvenes con los retos del mundo de hoy, que son increíbles, son muy duros, pero también nos retan a responder. Y eso sin duda que es otro pilar, al menos en mi vida. Los jóvenes, yo fundamentalmente por obediencia, me ha tocado trabajar con jóvenes fundamentalmente en mi vida. Y esto me ha formado, me ha mantenido, incluso en momentos de oscuridad, de dificultad, de dudas que uno llega a tener. La relación con los jóvenes me ha ayudado siempre a mantener la cara adelante, incluso la alegría, porque te retan, te animan y al final, intentando tú apoyarles, también recibes y aprendes muchísimo de ellos, ¿eh? Y fundamentalmente, pues la convicción de una vocación, el saber que vine aquí, que di un sí y que a pesar de todas las dificultades, porque nada es fácil en la vida, tampoco está ese camino, pues voy hacia una meta que ya tengo muy definida y que da razón a mi vida. Entonces encontrar esa razón de mi vida y vivirla, yo tengo muy claro, no en el ideal, sino en el día a día, en lo cotidiano de cada día, en las cosas pequeñas de cada día, desde por qué me levanto temprano cada día. O sea, tengo que tenerlo muy claro, porque eso da sentido a todo lo que hago. Y esto, ese ser fiel a cosas pequeñas día a día, pues al final te va llevando muy lejos en la vida. Bueno, y entonces hablando de vocación y justamente y de servicio, pues esta vocación y esta intensidad de vida que tú manifiestas y que se siente cuando lo hablas, te ha llevado a tener justamente la responsabilidad de guiar a una provincia, en este caso la de México, a tus hermanos religiosos, a decir por aquí es el camino, en eso, a servir. Pero internacionalmente también sabemos que internacionalmente los chicos recién ordenados o que a punto de ordenarse justamente se reúnen para hacer un itinerario, recorrer los pasos de San José de Calasanz, ya sea en Roma, ya sea en España. ¿Qué les dices? ¿Qué les enseñas? ¿Qué le transmites? Mira, sí, en este caso es un retiro que la orden desde hace ya varios años ha preparado para los escolapios que están en el momento de hacer la profesión solemne, ordenación diaconal y ordenación sacerdotal. Es una etapa de jóvenes que ya dijeron que sí y ya fueron admitidos a hacer escolapios para toda la vida. Es una etapa muy bonita, muy parteaguas. Y me ha tocado varios años dar ese retiro que se llama verificar tu vocación. Y verificar no es para ver si la tienes o no, sino para encontrar lo que preguntaba hace un momento, las claves que van a sostener tu vocación día a día. Y de eso es lo que hablamos en ese retiro. Acabamos de volver de Peralta de la Sal, donde Calasanz nació, un grupo de 44 religiosos de distintas partes del mundo, África, Asia, Europa, América, y solamente estoy yo en el inicio, que es el retiro. Ellos después ya siguen, como bien dijiste, la ruta Calasancia, a Barcelona y luego hasta Roma. Esto, y son servicios que la orden me ha pedido, también me ha pedido la orden el tema de, que llama delegado del Padre General para la construcción de las escuelas pías, que implica el tema de participación, cómo compartimos el carisma, cómo acompañamos a los jóvenes, el tema de sinodalidad y el tema de interculturalidad e interculturación. Y eso lo manejamos, lo trabajamos, lo intentamos proyectar en el secretariado que estamos llevando. Y como participación dentro de la orden de la escuela Pía, los
los laicos también tienen un espacio como una tercera orden. No, No. mucho más que una tercera orden. ¿Qué significa eso? Porque Mira, hemos escuchado mucho. El Vaticano II Sí. ya habla de la vocación laical, incluso en un esquema en el que desde esta frase bíblica de que todos somos un mismo cuerpo, pues así es la iglesia, con distintas vocaciones, pero todas son importantes y todas se unen desde a lo que han sido llamados. Entonces, el bautizado, que todos somos bautizados, tiene una vocación de ante el mundo, de anunciar a Jesús en el mundo. En el caso de la Escuela Pía, la participación, decía yo, que es más que una tercera orden, porque es vivir como escolapio laico el carisma calasancio. Tú lo podrías vivir como escolapio laico y yo lo puedo vivir como religioso, pero y con igual de profundidad, con igual de entrega y con igual de dedicación. Tú como casado, como laico, con tus responsabilidades como tal, y yo como religioso. Entonces, no es una tercera orden, ya su nombre lo dice, como que primero, segundo y tercero, como no. Esto es de par a par compartir el carisma. Y sin perder la identidad, yo soy religioso y tú eres laico, pero compartir el carisma, ¿qué significa? Compartimos espiritualidad, estilo de vida y compartimos una misión. Maestro, sí. Padre, usted mencionó sobre los servicios en la comunidad, ¿no? El espíritu calasancio en la comunidad. Usted estuvo en Santana Chautempan. Nos gustaría que nos dijera, si en algún momento se llega a contraponer lo que es la religiosidad que se manifiesta popular con lo que es la perspectiva de la iglesia. Ya. Mira, la religiosidad popular es una riqueza de la iglesia, sin duda. Es una riqueza. No necesariamente debe quedarse en religiosidad popular, sí, sino que ha de ir creciendo, desarrollándose la fe. Llamamos un proceso pastoral en las personas. Sí. No se trata de mantener solamente un costumbrismo o unas tradiciones que son importantes, sí, y que son parte, sí, de la religiosidad popular, sí, que tiene un gran, sí, valor. Sí. Pero desde ahí que cada persona y cada comunidad tenga un proceso evangelizador. Entonces, sí, se compenetran, son parte de, pero aquí lo importante es que haya una, por ejemplo, a veces la gente se queda con la catequesis de primera comunión y ya nunca más tuvo otra cosa. No, tendríamos que tener una vivencia, un desarrollo de fe continuo en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, se puede partir de una religiosidad popular, que es una riqueza. De hecho, es la manera en que muchos niños se encuentran a la iglesia y encuentran su primer encuentro con Dios. Y luego, pues hay que seguir adelante, ¿no? Sí. Hay que ir descubriendo muchos más aspectos de Dios y del compromiso bautismal. Wow, gracias. Oye, padre, pero entonces, si esto es real, nuestro ejercicio de vida con respuesta a vocación, ¿cómo sería entonces un contraste entre nuestro sentido común contra ahora creerle a la inteligencia artificial en todo este estilo de vida y ahora copiamos, pegamos para creer ser educados? Mira, la inteligencia artificial es un gran tema. El Papa León acaba de sacar la encíclica Humanitas. Humanitas. Sí. Y sobre este es el tema. Es un gran avance, es sin duda una herramienta, es sin duda algo que está ya cambiando el estilo de vida, el estilo de los colegios, de estudiar, de investigar, etc. Tenemos que aprender a vivir con esta herramienta. ¿Transformar algún paradigma de educación? Sin duda que con la tecnología la educación se está transformando. Y quizá no nos damos cuenta, pero yo estoy seguro que en 15 años la educación va a ser muy distinta a lo que todavía estamos haciendo hoy. Estamos en un nuevo paradigma.
Y los chicos, incluso la función del maestro en la clase, o sea, el chico tiene toda la posibilidad de llegar a cualquier tema con una facilidad que ustedes ni yo tuvimos. Teníamos que buscar una enciclopedia, una biblioteca, y no hoy, pum, pum, lo googleas, o sea, enseguida, incluso estás hablando y están verificando si estás diciendo la verdad. O sea, es una situación que ha cambiado el paradigma. Y estamos, yo creo que en un momento de cambio. No digo que no tenga sus riesgos, tiene sus graves riesgos. ¿Hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? El Papa dice, no perdamos lo humano. Eso es lo fundamental, el ser humano. Es una herramienta que ayuda al ser humano y no al revés, pero hay muchos riesgos que podemos tener. Ahí tenemos que educarnos muchísimo en toda la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, que es realmente, yo no sé, yo cuando hice mi tesina de la pontificia, lo estaba contando el otro día, o sea, si yo hubiese tenido inteligencia artificial, por Dios, horas y horas que me hubiese yo ahorrado, ¿no? Pero bueno, cada quien es hijo de su época, ¿no? Claro, el hijo de su tiempo. Fíjate que hay una corriente nueva que se llama datismo o dataísmo. Y justamente es como lo que propone, bueno, no lo que propone, lo que critica es que justamente es la religión del algoritmo. El algoritmo ahora justamente es más fácil que, por ejemplo, si tú interactúas con una computadora 200 veces, la computadora, el algoritmo sabe por quién vas a votar, qué religión tienes, qué gustos, tendencias, etcétera. O sea, te puede hacer una definición. Entre más interactúas, puede definir hasta tus gustos musicales, de películas, o sea, y como tú bien dices, ¿no? Hay que ser críticos ante esta herramienta, porque es una herramienta y aunque el Papa también dijo, pues lo dijo así como muy contundente, hay que desarmar, no sé qué palabra usó, qué verbo, hay que desarmar la inteligencia artificial. Yo lo interpreto como que hay que ser crítico, es una herramienta, no hay que darle al 100% la credibilidad porque finalmente es alimentada por seres humanos que nos podemos equivocar. Y regresando nuevamente al ejercicio de la educación de educador. Como educador, a veces uno cree que estando bajo el auspicio espiritual de un santo, una orden y la iglesia, pues uno nunca tiene decepciones, descalabros o tristezas, o uno llora. ¿Tú has tenido descalabros, tristezas, frustraciones como educador? Sí, o sea, hay situaciones, hay que ser honestos. He sido muy contento, muy feliz en mi vida, lo dije al principio. Hay cosas que no han funcionado del todo bien, que hay proyectos que no llegaron a realizarse completamente y es una frustración. Hay situaciones que quizá pues vas aprendiendo a cómo llevarlas adelante. Y hay momentos, sí, en que dices, bueno, o sea, como cualquier día de clases, hay días en que dices, uy, mejor me hubiese quedado en casa y no hubiese, porque hay días así, ¿no? Sí, claro. Es que trabajamos con seres humanos. Y eso es hermoso, pero tú no sabes cuando llegas al salón cómo está el grupo, qué ambiente hay, cómo los dejó el maestro anterior, si están todos molestos, si tú llegas con un plan que no responde en nada a lo que están viviendo en ese momento, ni están preparados. Y a veces tienes que saber adaptarlo, pero eso es cuestión de experiencia. Eso te lo dan los años, ¿no? Y sí he tenido situaciones difíciles, personales, errores, dificultades, proyectos que no acabaron de funcionar del todo. También tengo que decir que he realizado cosas muy bonitas y frutos también pues muy hermosos, ¿eh? Claro. Has recorrido bueno, está en transcurso León XIV, Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo I, bueno, segundo, primero. ¿Qué papa ha sido el que más te ha influido en tu pensamiento, en tu forma de ser, en tu espiritualidad? A mí me ha impactado Francisco. Porque para mí fue una alegría y una novedad para la iglesia. Sí. Un religioso, como el actual papa religioso, jesuita él, en un momento complicado de la iglesia, siempre ha habido complicaciones,
especialmente en el que inició su papado, fue muy clara su postura hacia los pobres, iglesia en salida, iglesia de puertas abiertas, estos verbos que usaba: primerear, involucrarse, acompañar, Hacer lío. así hacer río a los jóvenes que dijo en Brasil, en fin, a mí todos tienen algo muy bonito, ¿eh? Juan Pablo II ni se diga, Juan Pablo I con lo poco que duró, pero a mí, además tuve la oportunidad ¿A cuántos de ellos has besar saludado así de mano? a Juan Pablo II, Pablo a II, Francisco, Papa Francisco. sí, a ellos sí, tengo mi foto con Francisco, Ok. sí, sí. Y ¿cuál es tu cita bíblica favorita y por qué? Mira, es una cita que a lo mejor no se comprende mucho, pero es una cita de Jesús. He traído fuego a la tierra y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. A ver, ¿cuál es la interpretación? Porque es muy... Porque Jesús trajo un fuego, Sí, trajo sí, vida, sí. trajo Ok. algo muy dinámico. Y a veces no acabo de vivirlo, no acabo inclusive de comprender todo ese gran mensaje de Jesús, porque el Evangelio es vida y sigue dando siendo buena noticia en este momento. Entonces es un fuego que da vida, es un fuego que anima la vida y que dinamiza la vida, que te lleva a actuar, a vivir en plenitud. Y a veces, por la tecnología, que a todos andamos en el celular, a veces da la impresión que no estamos viviendo a plenitud, que vivimos sin pasión, que vivimos mecanizados, que vivimos sin ilusión, que no hay esperanza, y eso es muy grave. Claro. El Evangelio es luz, es vida, es alegría, es esperanza, es compartir. Y hablando de fuego, fíjate, tal vez no te acuerdes o tal vez sí. Un día, ya siendo tú nuestro maestro, en una fecha religiosa o espiritual que se llama Pentecostés, un día en la tarde-noche nos citaste y entonces nos pusiste a hacer unos carteles: Jesús ha resucitado, Jesús vive. Y la dinámica era que los pegáramos en toda la ciudad y al otro día pues la gente me viera, ¿no? O sea, a mí me pareció algo fuera de lo común porque yo estaba acostumbrado a una religiosidad, como decía alguno de nuestros profesores, aquí nuestros maestros, a una religiosidad pues, como muy solemne, ortodoxa, y cuando yo te vi, digo, es una forma diferente de ver la religión y de acercarse a Dios y a esta vivencia. Y sin embargo, hoy la iglesia nuevamente hace unas semanas se provoca un cisma, ¿no? Se critica a los ultraconservadores o los ultraprogresistas y todo parece que la iglesia dentro de sí hay jaloneos. ¿Qué opinas de esta parte de la iglesia que de pronto en las formas se separan? Mira, la iglesia, desde los apóstoles, tiene que discernir muchísimo y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Porque queriendo hacer el bien todos, a veces uno piensa una cosa y el otro piensa la contraria. Y eso da dificultades. Pero es ahí donde hemos de retomar que somos Iglesia de Jesús, que nos une Jesús. Ya Francisco nos enseñó a discernir en comunidad y tiene un método para discernir en comunidad. Y yo creo que en esto tendremos que seguir aprendiendo también nosotros, porque es de todos, aprender a discernir. Y ahorita que hablabas del espíritu, yo quiero comentar que generalmente tenemos la imagen del espíritu como una paloma, por el bautismo de Jesús que aparece. Pero en los Hechos de los Apóstoles es fuego. Cuando están reunidos tiembla la casa, se abren las ventanas, es algo muy fuerte. Yo creo que el espíritu también nos da miedo, porque es algo que dinamiza, que da vida, que es fuego. Entonces, la clave de todo esto es discernir desde el espíritu, porque el espíritu inspira, anima y orienta el camino, ¿eh? Y es un reto en comunidad discernirlo. A veces podemos montarnos en nuestras ideas, por buenas que sean, en nuestros juicios o prejuicios, y dejar de discernir, porque la pregunta es, ¿qué nos pide Dios? Okay. No qué quiero yo que sea. ¿Qué nos pide Dios en todo esto?
Vale. Ahora, regresando a tu experiencia internacional, cuando sales del país, ¿qué extrañas de México o de Tlaxcala? Mira, Tlaxcala, yo soy orgullosamente tlaxcalteca, Ujú. amo mi estado, es un estado con historia, con tradición, con cultura, un estado que es la raíz de la nación, como lo decimos, y que además a veces ha sido muy incomprendido y poco valorado. Pero no, yo creo que Tlaxcala, que está en el corazón prácticamente del país, es un estado pequeño, pero con una cultura y tradiciones, historia que, bueno, a mí me enorgullece muchísimo. Yo soy muy mexicano, o sea, he conocido por trabajos, por responsabilidades, por reuniones, otros lugares y me gusta mucho. Y hay lugares que me encantan, que de verdad me fascinan, pero no me veo fuera de mi patria. Vamos, yo amo a Pisaco, ahora que no estuve muchos años, desde el 81, volví en 2019, había venido pero de visita, pero no a vivir, y realmente fue una cosa muy bonita, muy confrontante, porque es caminar por estas calles donde caminé de pequeño y ver cómo cambió la ciudad y cómo cambié yo y la historia que hay ahí. No sé si me explico un poco, pero extraño, bueno, de México, pues su gran cultura. Somos un país con una historia, una tradición también, el tema de alimentación, la pasión que sentimos, que vivimos, las madres que se entregan, los niños con sus alegrías, los jóvenes, no sé, a mí me parece que es un mosaico de país, también hay muchos Méxicos, pero el mosaico es increíblemente asombroso. Y normalmente un extranjero cuando conoce México lo dice. Es algo fuera de lo normal, es algo único, porque tenemos algo muy especial que nos hace el ser mexicano, ¿no? Algún día, bueno, de forma peyorativa, te han dicho que los tlaxcaltecas fuimos o somos traidores. Bueno, o que Tlaxcala no existe, hay una frase incluso ahí, Tlaxcala no existe. O que Tlaxcala, cuando dicen, Tlaxcala, lo confunden con un municipio poblano. ¿Has escuchado alguna de estas Que es una leyendas? profunda ignorancia, sí. Ok. Me ha tocado gente que dice, Tlaxcala, Puebla, así me lo ha dicho, y gente estudiada, Claro. que dices, madre mía, eso, pero bueno, así estamos a veces, ¿no? Sí, lo del tema de la tradición, evidentemente lo sabemos, no existía en México como lo entendemos hoy, ¿no? Existía una cultura y en realidad, incluso especialmente, es muy importante Tlaxcala. Claro. Entonces, ni somos traidores, simplemente es como decir que los aztecas sean también tildarlos de que, no, pues eran culturas que se enfrentaban y Claro. pues mira, que era lo que había, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que no podemos juzgar con ojos de hoy esos siglos del ayer, ¿no? Porque es lo que estamos a veces haciendo con nuestra mentalidad de hoy, nuestros esquemas de hoy, una realidad que primero hay que contextualizar bien para hacer un juicio adecuado, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros desde acá atrás haciendo los controles, Emanuel, quisiera leerte algunos mensajitos de algunos compañeros que seguramente te acuerdas. José Luis Sánchez Jiménez, el Pipis, te manda un abrazo al padre Emanuel. Manda saludos. Arturo George está en Quintana Roo. Te manda un abrazo muy fuerte. También le manda saludos a toda la generación del Morelos, 86-89, de la cual hablabas hace rato y de la cual somos parte los cuatro que estamos aquí. Y María Teresa Corona Loaiza también te manda saludos. Entonces, como verás, has dejado una huella, principalmente, bueno, yo lo digo como parte de esa generación, como parte de esos estudiantes en donde yo aprendí a ver a Dios, en donde yo aprendí a tener fe, y esa fe la aprendí en las aulas del Morelos, en el convento del Morelos, allá en Santana, y que hoy por hoy para mí la fe es algo que me mueve, es algo que me motiva y demás. Entonces, pues ahí tienes a tu generación que tanto te estima, que tanto te quiere, y que, pues, qué decirles a ellos, qué mensaje le darías a ellos aún. Primero que yo he aprendido mucho de ustedes también,
O sea, de verdad es que uno al final me ha enriquecido con tantas historias y ahorita que dices esos nombres, yo recuerdo tantos sus rostros, esta generación, ustedes, los que han mandado un mensaje, fue también muy importante porque era el momento en el que yo terminaba la carrera y incluso el momento que me ordené sacerdote. Y el momento en que empecé ya como que a trabajar ya de lleno en un colegio escolapio con 40 horas a la semana, ¿eh? Y tutor de 3 grupos. ¿Y qué grupos, madre mía? ¿Qué grupos, eh? Que hoy son grandes amigos míos, ¿eh? Pero fue muy fuerte, o sea, marcó mi vida. Entonces, no, pues me siento primero muy orgulloso de ustedes. He aprendido mucho de ustedes y de verdad que los estimo mucho. Yo sé que soy una persona con defectos, con virtudes, que también ustedes los han conocido, pero pues si algo he podido dar es mi deseo por vivir, mi pasión por vivir y también mi pasión por intentar desarrollarnos en conjunto, porque no es uno el que enseña, aprendemos juntos, aunque el rol sea distinto. Claro, claro. Padre, ¿cómo convocaríamos entonces que este mundo social dé respuesta a una vocación? Tú lo hablabas hace un momento y me emocioné cuando hablabas de vocación y me convocó a preguntarme si yo la estoy ejecutando, si yo la estoy ejerciendo. Y ante este mundo social con diferentes situaciones, ¿cómo convocaríamos a un ejercicio vocacional? Mira, el Papa León hace poco dijo que tenemos que cuidar la vida en profundidad de los jóvenes. Y eso es una gran clave. O sea, los jóvenes a veces escucho críticas que son superficiales, que ya no les importa nada, que ya son bien distintos. Claro que son distintos, pero yo creo que los jóvenes tienen muchos valores que a lo mejor no estamos sabiendo encontrar. Son más ecológicos, son más sensibles a muchos temas, son más abiertos y yo creo que tenemos que creer en ellos, tenemos que confiar en ellos, aún con sus errores y tenemos que saberlos acompañar y provocar una vida profunda. Ahí yo creo que está la clave de una vocación. Una vida en profundidad, que se descubran a sí mismos, que descubran sus potencialidades, que descubran sus debilidades. Y cuando uno entra en sí mismo y se conoce, pues como dijo San Agustín, buscándote afuera, resulta que al entrar en mí, te encontré a ti, porque tú eres más, estás más dentro de mí que yo mismo de mí, que fue un gran descubrimiento de Agustín. Yo pienso que es la clave para acompañar una vocación. El principio, el primer encuentro del joven, el primer encuentro de nosotros los maduros con Dios, responderá entonces a la santidad. Estamos llamados todos a la santidad, todos, todos. Había que platicar otro momento qué es la santidad. Pero la santidad es para todo buen cristiano que vive su vocación a fondo, a fondo. Hace poco se santificó a un joven italiano, exacto, muy joven, y con redes sociales, curiosamente, evangelizó. O sea, podemos santificarnos, vamos, es algo que además estamos llamados por el bautismo a eso, viviendo la vocación a la que nos sentimos llamados. Padre, en esta sociedad que es tan caótica, bueno, que está, ¿cuáles serían los principales retos de los jóvenes o los problemas que se están enfrentando actualmente los jóvenes? La soledad a veces es un tema que parte el alma, ¿eh? La soledad que a veces viven, teniendo muchas cosas, incluso teniendo familia, porque tú dirías, no teniendo familia se entiende, pero teniendo familia es que a veces cada quien está en su mundo. Y yo creo que eso es un tema, la soledad. Me parece también que hay poca claridad en los adultos. Ellos necesariamente cuando eres adolescente sigues buscando imágenes que te ayuden, que se conviertan como en guías para ti. A lo mejor al principio quieres imitar, ¿no?
pero hoy encuentran, me parece, a mí, pocas personas a quienes realmente seguir, por muchas situaciones, y eso me parece también que es una responsabilidad nuestra, ¿eh? Me parece que tienen una hermosa responsabilidad de recibir este mundo y darle su sello. Yo confío en que los jóvenes pueden dar un toque distinto a este mundo. Nosotros lo hemos intentado y lo estamos intentando todavía, pero creo que ellos tienen todavía más herramientas si sabemos ayudarles y acompañarles, ¿eh? Yo creo que son una esperanza y una realidad. Son ambas cosas, no solo esperanza, sino ya lo que son en sí mismos son una realidad, ¿no? Y los riesgos que siempre ha habido, los vicios, etcétera, ¿no? Pues bueno, o sea, escuchándote, seguramente más de algún chico que nos está viendo querrá conocer más de la orden de las escuelas pías o de los escolapios. Vamos a poner las redes. ¿Tienes alguna que nos recomiendes tuya o de la orden? De la orden, De la orden. de la orden, pueden ver la página. También hay rama femenil. También hay rama de las escolapias. Las madres escolapias. Las escolapias, sí, sí. Ah, bueno, pues ahí está. Pues algo que no te hayamos preguntado y que quieras abundar y que nos quieras dar un mensaje final. No, al contrario, simplemente gracias. Me encontraron un poco descolocado, pero vamos, con mucho gusto. Y no recalco el gusto de verlos primero que nada, el gusto de además verlos y ver cómo han crecido y ver que siguen unidos y ven que están intentando esto, están intentando hacer algo. Eso a mí de verdad que me alegra mucho. Pues bueno, pues agradecemos ampliamente a Grafos TLX por las facilidades que nos presta para hacer este programa. Agradecemos todo el público que nos ve en el presente y en el futuro. Y por supuesto que si ustedes conocen a alguna persona, un tlaxcalteca, que le ha dado honor, brillo al pueblo de Tlaxcala nacional e internacionalmente, mándenos sus redes, nosotros lo entrevistamos. Gracias al maestro Shelwansi, gracias a Pepe Toño, Gracias. y por supuesto a nuestro anfitrión y maestro en muchos aspectos, a Emanuel Suárez. Muchas gracias. Gracias Telex, Grafos Telex. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.